Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por permitirme estar acá nuevamente en la Feria del Libro de la ciudad de Corrientes. Para quienes no me conocen, yo me llamo Leandro Insaurralde. Nací un 3 de octubre de 1993 en la ciudad de Mercedes. Y aunque mi primer libro lo publiqué hace apenas 4 años, allá por 2022, mi historia con la literatura se remonta a mi infancia. Desde muy pequeño tengo recuerdos de mi madre, quien todas las noches antes de dormir me contaba cuentos. Recuerdo que los primeros cuentos que ella me contaba eran los típicos cuentos para chicos, Blancanieves, El Patito Feo y demás. Yo desde muy pequeño siempre amé escuchar las historias de mi madre. Llegó un punto en donde mi madre ya no tenía más cuentos para leerme, pero yo seguía pidiéndole más. Y entonces ella comenzó a contarme historias de su vida en el campo, en Corrientes. Historias muy personales, que algunas eran muy divertidas, otras eran muy tristes y otras hasta eran muy tenebrosas. Y eso, sin saberlo, sin darnos cuenta, fue almacenándose dentro de mí y despertando un amor no solamente por escuchar historias, sino por crear historias también. Yo desde muy pequeño, cuando ya tuve uso de razón, empecé a construir mis propias historias allá en la escuela, a mis compañeritos ahí de primaria y de la secundaria también, una época que hoy parece tan lejana, donde no existían los teléfonos, ahí los celulares, y entonces en esa época donde justo había un día de lluvia o que justo faltaba un profesor, a mí mis compañeros me decían entonces: Leandro, inventate una historia. Y ellos se juntaban ahí alrededor mío y yo les contaba alguna historia que se me ocurría en ese instante. Pero todo siempre desde una perspectiva amateur, como una especie de hobby. Realmente no pensé que eso sería algo a lo que yo podría aspirar a ser, hasta que en mi último año de secundaria un profesor al que yo apreciaba mucho me dijo, no sé quién se lo contó, pero él me dijo: Leandro, me contaron a vos que vos escribís historias y me gustaría, si no es mucho pedirte, que compartas alguna de tus historias conmigo. Y yo, aunque estaba muy aterrado en ese momento de que un adulto supiera ahí de esto, que para mí, ya les digo, no era gran cosa, accedí, porque era alguien a quien yo tenía mucho aprecio. Entonces, cuando se les entregué ahí unos escritos que yo tenía, la siguiente clase él me dice: Leandro, lo que vos escribiste, quiero que sepas que es muy bueno y vale la pena que vos lo compartas. Entonces ahí yo me dije: voy a ser escritor. No me importa cuánto tiempo me tarde, pero lo voy a hacer. Y entonces las cosas se fueron dando de a poco. Yo terminé la secundaria, empecé a estudiar, me convertí en profesor de inglés y luego en profesor de lengua. Y sin darme cuenta, el tiempo había pasado y no tenía casi tiempo para poder escribir. Pero, como suele pasar en la vida a veces, la suerte te dice otra cosa, y justo allá por el ahora lejano 2020 llegó la pandemia. Yo estaba trabajando como profesor en un instituto privado de inglés, y con esto de la pandemia el instituto termina cerrando y yo me quedo sin trabajo. Y aunque al principio fue algo muy terrible eso, me dije a mí mismo: bueno, finalmente tengo tiempo para hacer algo que siempre he querido, así que voy a tomar ese tiempo para construir algo. Y fui escribiendo ahí historias que luego fui compartiendo con mis compañeros del profesorado, que también eran igual de frikis que yo en cuanto a género se trataba. Empecé a escribir y cuando menos me di cuenta ya tenía suficiente material como para decir: bueno,
creo que ya es tiempo de que lo publique. Y ahí fue que nace mi primer libro, De Baqueanos Blues, una antología de cuentos fantásticos publicados por Moglia, que reunía diferentes géneros que a mí siempre me habían encantado, como la fantasía, la ciencia ficción, el terror, el weird, el suspenso. Y sin darme cuenta, el libro terminó convirtiéndose en un éxito, porque al poco de haberlo publicado, la primera tirada se agotó y la segunda tirada está a nada de agotarse después de tiempo. Eso le dio lugar a mi segundo libro, que sería como una especie de secuela espiritual, titulada Falsas Historias de Castelo. Y el año pasado finalmente vería a la luz el libro que estoy por presentarles ahora, que es Imitación de Vida, mi primera novela, que extrañamente fue de hecho el primer libro que empecé a escribir. Antes de los anteriores, este libro lo empecé a escribir allá por 2013, 2014, cuando yo cursaba mi primer año del profesorado de lengua. Fue una novela que reúne una de mis pasiones más grandes, que es la música. Esta historia se centra en una banda ficticia de los años 60 llamada The Jacks. Y la inspiración surge a partir justamente de una banda que para mí siempre fue la banda que yo más he amado hasta el día de hoy, que son los Beatles. Una banda que escuché por pura casualidad cuando tenía 4 años, con su famosa canción Twist and Shout, y que fue acompañándome con el paso de toda mi vida. En aquel año, 2013, yo me encontraba en casa de un amigo a la noche, estábamos cenando y mientras la televisión estaba prendida, y justo en aquel momento las noticias nos anunciaban que Paul McCartney, el cantante de los Beatles, se presentaría en Argentina. Y hablando yo un poco de eso, emocionado de lo que estaba, mi amigo me dice, como si nada: ¿vos sabías que hay gente que piensa que Paul McCartney está muerto? Para mí en ese momento fue una locura que me dijera semejante cosa. Y yo le digo, pero ¿cómo es eso? Le digo yo, sí, que él murió en un accidente y que desde entonces hay un doble que está imitándolo y que se hace pasar por él. Es más, incluso él en ese entonces me muestra en su computadora, entramos a YouTube y vemos un falso documental, muy bien hecho por cierto, que nos trataba ahí de vender esta teoría. A tal punto que yo quedé con más incertidumbres que respuestas en ese momento. Y esa noche nos la pasamos ahí conversando acerca de cómo sería el vivir esa vida de mentira. Es decir, ¿qué tanto uno estaría dispuesto a sacrificar para poder lograr sus más grandes sueños? Y él, sin saberlo, me había dado el puntapié de lo que se convertiría en esta historia. Una historia que nos presenta a un grupo de una ficticia ciudad llamada Castelo, una ciudad en la que transcurren mis 3 libros, de hecho, tanto en De Baqueanos Blues como en Falsas Historias y en Imitación de Vida. Castelo es casi un personaje más. ¿Podrías cambiar, por favor, la diapositiva? Gracias. Acá, si vemos con atención, esta es una ciudad que yo decidí crear por el simple hecho de que quería tener mi propia ciudad, así como García Márquez tiene Macondo, así como H.P. Lovecraft tenía Arkham. Yo quería también un lugar en donde situara ahí mis historias. Si ven con atención, esta ciudad está dividida en 3 distritos. Castelo Hollywood, que sería la zona más rica y adinerada de la ciudad. Castelo Hills, que sería la parte más residencial, la parte donde viven las familias de clase media trabajadora de la ciudad. Y el tercer distrito se llama Castelo Soho,
Y esta es la zona más peligrosa, la parte con mayor índice de delincuencia y de marginalidad de esta ciudad. En cada una de mis historias, generalmente, los personajes se encuentran en alguno de estos distritos. Pero lo que tiene esta novela es que en esta novela prácticamente Castello se convierte en un personaje más, ya que vamos conociendo más a fondo cada uno de estos distritos. En esta ciudad nos encontramos con The Jacks, una banda que está encaminada al éxito internacional, una banda formada por 4 amigos de la infancia que tenían el sueño de tener una banda de rock y de tener todo lo que sueña una banda de rock, es decir, dinero, fama, chicas, todo, absolutamente todo. Pero justo en ese momento, en el momento donde esta banda está a punto de despegar, ocurre una tragedia. Y entonces la discográfica Platinum Records tiene que tomar una decisión. O deciden ventilar lo que está sucediendo y arriesgarse a perder esa gallina de los huevos de oro, o inventar el más grande fraude de la historia de la música. Es allí donde los personajes, motivados en gran parte por esa codicia y en parte también para tratar de mantener el legado de la banda, deciden ponerse de acuerdo y llevar a cabo una vida de mentiras. Pero, como es bien sabido, la mentira tiene patas cortas y cada mentira va generando una mentira más grande, un engaño más grande, y eso se va a ir acumulando, a tal punto que los personajes van a tener que cargar con el peso de esta mentira que se hará cada vez más insostenible, a tal punto que varios de los integrantes de este engaño van a sufrir consecuencias muy atroces. Volvemos por favor al anterior. Bueno, como dato adicional, les comento que esta portada, inspirada en parte, como pueden ver, en el póster de una película de terror que a mí me encantó desde muy pequeño, que se llama El Exorcista. Esta fue diseñada por una artista de mi ciudad, llamada María Eugenia Iglesias, quien también diseñó las portadas de mis anteriores libros. La razón por la que yo elegí justamente a El Exorcista como inspiración clave para esta portada es porque yo quería darle un último matiz artístico a la portada, porque cada una de mis portadas está inspirada en un tipo de arte diferente. El primero, de Vaqueanos Blues, está inspirado en la música, está inspirada en una portada justamente de los Beatles, en Abbey Road. La segunda portada, la de Falsas Historias de Castello, está inspirada en una pintura artística, ¿sí? En la pintura Los Noctámbulos del artista estadounidense Edgar Hooper. Y esta, como ya les digo anteriormente, está inspirada en el cine, en una película. De esta forma, estos tres libros forman una suerte de trilogía a la que yo he llamado la trilogía de Castello, que si bien, como les digo, no es lineal, o sea, uno puede leerla en cualquier orden, cualquiera de los libros, y no va a cambiar la historia, no es que se van a spoilear. Sí, van a ver que a medida que van leyendo cada historia van a encontrarse ciertos detalles, ciertos personajes que encontrarán en otros libros, que dirán, claro, este personaje lo vi en tal lado, este lugar aparece en tal lado. Entonces eso es lo que yo quería poder ahí construir, este universo. Ahora, para continuar quisiera ahí leerles el primer capítulo de esta historia, que se titula, la primera parte, Una noche difícil. Para situarnos un poco, nos encontraremos en la ruta 182. El día es 1 de julio del año 1965.
La lluvia caía sin parar sobre el camino. Los relámpagos iluminaban el cielo de a momentos. Los vientos, al chocar contra su vehículo, un Corvette Roadster negro, silban una nerviosa melodía. Es de noche ya. Unas horas atrás estaban en su trabajo ajustando los últimos detalles antes de comenzar con sus vacaciones. Se despidió de sus colegas y jefes, saludó al cuidador del edificio y, subiéndose a su auto, abandonó la ciudad. Su próxima parada, un pequeño campo que pertenecía a su familia. Ahí viajaba siempre que el estrés lo torturaba, que las obligaciones se estrechaban y las metas a cumplir se agrandaban. Había sido una buena temporada. Él, junto con sus colegas, habían generado el doble de ingresos que la temporada anterior, pero para sus jefes eso no era suficiente. La próxima temporada deberían triplicar sus ganancias para mantener su empleo. De lo contrario, habría un despido masivo por parte de la compañía. Estaban ser él y sus compañeros. Si algo no salía como los jefes pretendían, todos irían a parar a la calle. La mayor presión caía en él. Él era la cara del negocio, el principal portavoz, el máximo representante de un movimiento que crecía a cada instante. El auto aceleraba cada vez más. Necesitaba escapar de esa asfixiante vida cuanto antes. Durante esos meses que pasaba trabajando casi no dormía. No podía estar solo ni un minuto, y el cabello se le caía cada vez que lo tocaba. Ansiaba tanto su libertad que casi ni le importaba si un rayo lo mataba en ese mismo instante. Al llegar a una zona rural a la mitad del camino, logró distinguir entre agua y oscuridad una figura femenina bajo un árbol. Se detuvo frente a ella y la vio acercándose deprisa hacia su auto. ¿Necesitas que te lleven?, le preguntó. Sí, por favor, respondió la figura. Él, como todo caballero, salió de su auto para abrirle la puerta y dejarla entrar. Al estar ya ambos adentro, le sonrió y contempló la apariencia de su pasajera, una mujer joven, cabello corto y pelirrojo, algo bajita y con una mirada muy seductora. Encendió su motor y arrancó la marcha. Gracias por llevarme. Pensé que me ahogaría esta noche, dijo la joven riéndose. El tiempo está muy bravo. Ninguna dama debería sufrir la tortura de arruinar ese hermoso cabello. Los caballeros como tú están en peligro de extinción. Bueno, eso explicaría por qué a veces me siento como la principal atracción de un zoológico. Ambos comenzaron a reírse y una sonrisa picaresca comenzó a filtrarse en la mirada de la joven, quien lentamente comenzó a posar su mano izquierda en la pierna del chofer. ¿Te molesta si enciendo la radio? Es para aclimatar mejor el ambiente, dijo la joven, apretando suavemente su mano contra la parte interna del muslo del chofer. Sí, está bien, le respondió, con un tono que no alcanzó a ocultar su excitación. Mientras la mano derecha de la joven acariciaba la parte interna del muslo del conductor, la mano izquierda cambiaba de estación, pasando de una radio evangélica a una tropical, hasta llegar a una de éxitos románticos. Seguimos en Radio Chart, la radio de los buenos momentos, decía el locutor. Y ahora les traemos el más reciente éxito de la canción de la banda del momento, The Jacks, Yo quiero ser tu amor. Al comenzar a escuchar esa canción, la joven quitó la mano del muslo del chofer y comenzó a moverla al ritmo de la canción. El conductor, que momentos atrás sentía que pasaría un rato de placer con aquella joven, había perdido el interés al escuchar esa canción que tanto odiaba y comenzó a desear llegar cuanto antes a la ciudad para dejarla allí. ¿Qué te sucede? ¿No te gusta esa canción?, preguntó la joven algo confundida. Bueno, no sé, creo que tienen mejores canciones. Vos no sabés nada, dijo la joven algo molesta. The Jacks son la mejor banda del mundo y todas sus canciones son perfectas. El chofer soltó una carcajada sarcástica y dirigió su mirada al camino, que se ponía más escabroso a cada metro. Luego de ese breve altercado, quedó claro para el conductor que cualquier deseo con esa joven había desaparecido. Ella, mientras tanto, sacó su bolso debajo del asiento y lo puso en su regazo. El chofer supuso que ella se bajaría en la próxima parada, pero en lugar de eso, la joven abrió su bolso y sacó un disco de vinilo.
El chofer miró de reojo la portada y sus manos apretaron fuertemente el volante, manifestando con disimulo su disgusto. En ella se apreciaban 4 sujetos vestidos de azul haciendo señales con los brazos. ¿Te gusta? Lo compré en mi último viaje a Castelo Hollywood. Sí, es muy bonito, dijo el conductor, luchando contra el impulso de dejar a la chica a la intemperie. Es más que eso, respondió disgustada. Es hermoso, me encanta todo de ellos, sus letras, sus canciones, su sentido del humor, son un sueño hecho realidad. El chofer miró a la joven que, encantada, miraba con entusiasmo cada centímetro de la portada. La acariciaba para sentir su textura y relieve e inhalaba profundamente para disfrutar de ese aroma nuevo que tan bien la hacía sentir. ¿Qué problema tienes con The Jacks?, preguntó. El hombre que conducía dio un largo suspiro, aflojó sus manos del volante y sin dejar de mirar al frente respondió: yo solía disfrutar de sus canciones, su estilo, absolutamente todo de ellos, pero poco a poco me di cuenta que ellos eran demasiado jóvenes para cargar con tanto peso a tan corta edad. No tenés idea de lo que es tener que lidiar con las agendas tan apretadas, ir a 4 ciudades distintas en una semana, 5 horas de entrevistas, 11 horas de ensayos y grabaciones todos los días. Antes para ellos era solo tocar sus canciones favoritas de otras épocas y cada tanto sacar una canción propia. Pero ahora es todo lo contrario. Cada 6 meses hay que tener listas 10 canciones propias y 1 o 2 éxitos del momento. No hay lugar para improvisar, para hacer bromas en los ensayos. Todo tiene que ser perfecto. Si no son los mejores, entonces no son nada. Son chicos de 20 años a los que tratan como si tuvieran 40. Tú quizás estás tan distraída mirando sus sonrisas y sus cortes de moda gritando mientras oyes esas estúpidas letras que no prestas atención en sus ojos ni en sus voces. Míralos y verás sus lágrimas. Escúchalas bien y oirás sus llantos. ¿Y cómo sabes todo eso?, preguntó la joven. El hombre, que había soltado sin darse cuenta una lágrima, respondió: nunca lo entenderías. La joven detuvo su mirada en la portada hasta que algo llamó su atención. Miró detenidamente el rostro del chofer y logró percibir algo. El hombre la miró de reojo y comenzó a acelerar. Algo escondía entre esa menuda barba y su largo cabello. A medida que la sospecha crecía, los nervios del conductor se volvían insoportables. Sus manos le sudaban y su pierna derecha empezó a temblar descontrolada. Ese nerviosismo fue lo que lo terminó por delatar. Un momento, dijo la joven. ¿Pablito Milanesa? ¿Eres tú? En otra ocasión hubiese actuado con tranquilidad. Después de todo, no era la primera vez que se topaba con una fan, pero esta vez era distinta. Él solo quería tomarse un descanso de su trabajo y su vida como celebridad. Toda esa situación lo tenía de muy mal humor. Soy más que eso, respondió con seriedad. ¡Ay, me muero, Pablito! El amor de mi vida, soy tu más grande fan. Esto debe ser un sueño, dijo la fanática entre gritos. Pablito aceleró a fondo, decidido a dejar a su fan en la próxima parada, sea como fuese. Pero en un instante de fanatismo desmedido, la joven se abalanzó sobre él, bloqueando sus movimientos con besos y abrazos, y la visión con su cuerpo. Él intentó decirle que se aparte, pero ella no lo escuchaba. Sus gritos y besos no lo dejaban terminar sus frases. Súbitamente sintió una leve caída. Su Corvette se había salido de la carretera. Pensó en apartarla de un puñetazo, pero a último momento la empujó. Lo próximo que vio fue un árbol que se acercaba a velocidad luz. El choque fue violento. Durante el forcejeo se había desprendido su cinturón de seguridad para poder apartar a la joven sin lastimarla. No hubo tiempo ni para esquivar el árbol ni para volverlo a poner. A más de 150 kilómetros, el auto de Pablito se incrustó de nariz contra el árbol, haciéndolo atravesar el vidrio frontal con su cabeza. Cuando la lluvia de vidrios terminó, la sangre se mezcló con el agua y una montaña de humo se elevó. Todo quedó en silencio bajo el cálido brazo de la tormenta. Muchas gracias. Esta historia que les puedo decir que estará llena de conspiraciones, de secretos, de misterios, pero también, como toda celebración a la música, habrá muchas canciones, en su mayoría tontas canciones de amor, pero como el mismísimo Paul McCartney decía,
¿Qué hay de malo en las tontas canciones de amor? Muchas gracias. Si esta historia les ha gustado, saben que pueden seguirme ahí en mis redes como Leandro Insaurralde Escritor y pueden adquirirlas todas a través de mí. Gracias.